Buenos días, hermanos. Otra vez aquí estamos con un tema bíblico, tratando de aprender más de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, nuestro tema para hoy le hemos puesto la Biblia. Así se llama nuestro tema para hoy, la Biblia, ¿sí? La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia se compone en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la Biblia tiene 66 libros, 37 del Antiguo Testamento y 29 del Nuevo Testamento. Muy bien, después de haber dicho esto, hermanos, vamos a abrir un paréntesis. Quiero darles un anuncio muy importante, hermanos. El 7 de marzo del próximo mes, estamos en el mes de febrero, el próximo mes, el 7 de marzo vamos a empezar nuestros cultos. El 7 de marzo, domingo 7 de marzo, a las 11 de la mañana. ¿Sí? Vayan orando ustedes por ese día para que Dios nos ayude y podamos ya para entonces, algunos de nosotros, ojalá que fuera así, y que la mayoría pudiéramos estar ya vacunados, hermanos, ¿sí? De todas maneras, nosotros vamos a tomar las precauciones también, como la otra vez, como si no hubiera vacunas, pero con precaución, y pidiéndole a nuestro Dios también, hermanos, que nos vacunen a nosotros, pues antes de que tengamos nosotros nuestro primer culto. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Dijimos que a nuestro tema le hemos puesto la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y también es la voluntad de Dios. Y la Biblia es revelada también a los hombres. La Biblia no fue escrita por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Dios, podríamos decir, es el autor de la Biblia y Él no cobra derechos de autor. En primer lugar, hermanos, tenemos que la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios. La palabra de nuestro Dios dice aquí en 2 de Pedro 1, 19 al 21. 2 de Pedro 1, 19 al 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Un texto, hermanos, por ejemplo, tenemos nosotros el versículo 21 que dice así, el 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que un texto no debe interpretarse aisladamente, porque la Biblia es congruente y se apoya en sí misma, por supuesto, con otros textos. Dice también la palabra de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El hombre no tuvo nada que ver acerca de la palabra de Dios, de la profecía,
¿sí? Porque dice la palabra de nuestro Dios aquí mismo, porque no fue traída la profecía por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En Primera de Corintios 2:13 dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Primera de Corintios 2:13 dice así: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Todas las partes de la Biblia están igualmente inspiradas por Dios. En segunda de Timoteo 3:16 dice así la palabra de nuestro Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice aquí. Alguien pudiera decir, si la Biblia es inspirada por Dios, ¿por qué grandes hombres de la Biblia pecaron? Y viene en la misma Biblia su historia. Mataron y viene en la misma Biblia su historia. Negaron al Señor y esto viene en la Biblia. ¿Por qué? ¿Es inspiración esto? ¿Eso es inspiración divina? Y diremos, sí es inspiración divina, porque la Biblia fue escrita diciendo Dios acerca de lo acontecido, porque es Dios diciendo lo que pasó simplemente. Entonces, hermanos, la Biblia es inspirada por Dios. Vámonos al segundo punto de nuestro tema. Y tenemos aquí, hermanos, que la Biblia ha sido escrita por inspiración verbal. Vimos ya por inspiración divina. Fue escrita por inspiración divina. Pero ahora ha sido escrita por inspiración verbal. ¿Qué entendemos por inspiración verbal? Por inspiración verbal debemos entender que el Espíritu de Dios fue quien guió la elección de las palabras en los escritos originales, y todo bajo la guía de la mano de Dios. La doctrina de la inspiración verbal sostiene y afirma que Dios fue el que dirigió todas las palabras escritas y que fueron usadas por Dios mismo. Si leemos aquí, por ejemplo, en Hebreos 10, 15, 16, dice aquí la Biblia, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Muy bien. Tenemos esto, hermanos, que es cierto que Dios usó a escritores humanos. Y aunque no entendían todo lo que escribían, aún así, bajo la guía de Dios y su mano, escribieron lo que Dios les dictaba. Dios dictaba, ellos obedecían, ellos escribían. En Éxodo 34, 27, dice así la palabra de nuestro Dios. Éxodo 34, 27, dice así la Biblia. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Dice aquí la Biblia. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel.
Aunque Dios en algunas ocasiones escribió Él mismo. Por ejemplo, tenemos los 10 mandamientos que Dios mismo los escribió. Podemos decir que aún Dios mismo escribió en la pared encalada en tiempos del rey Belsasar. Esto viene en el libro de Daniel. En Hechos 28, 25 y 26, también dice la palabra de nuestro Dios así. Hechos 28, 25 y 26, dice así la Biblia. Vamos a ver. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, vea a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Dice aquí. De manera que por inspiración verbal entendemos que Dios guió las palabras que tenían que escribirse. Sea que el mismo escritor no entendiera o que los que escuchaban tampoco lo entendieran. Pero Dios ordenó escribir y el escriba o aquel profeta o aquel discípulo o aquel apóstol tenía que escribir. En Gálatas 1, 11 y 12, dice así la Biblia. Gálatas 1, 11 y 12. Vamos a ver. Gálatas 1, dijimos, 11 y 12. Dice así. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí tenemos nosotros, entendiendo, hermanos, acerca de la inspiración verbal. Porque el segundo punto fue, la Biblia ha sido escrita por inspiración verbal. Y entendemos que el Espíritu de Dios fue quien guió la elección de las palabras en los escritos originales. Todo bajo la guía de la mano de nuestro Dios. ¿Sí? Y esta inspiración verbal sostiene y afirma que Dios fue el que dirigió todas las palabras escritas y que fueron usadas por Él mismo. Muy bien. Vamos a ver el punto número 3. Aquí en el punto número 3 hemos puesto así. La Biblia ha sido escrita por inspiración verbal y plenaria. La Biblia ha sido escrita por inspiración verbal y plenaria. Ahora veamos por qué es plenaria. La palabra plenaria significa completa inspiración. Plenaria es un término completo. Algunos dicen, ¿cómo es posible que toda la escritura sea inspirada? Según de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es entera y verdadera e infalible. Y la traducción de que disponemos nosotros nos da los escritos originales con exactitud suficiente. Hay unos libros en las Biblias católicas que son los libros apócrifos. Esto significa que no son verdaderos.
como Macabeos, Baruch, Judith, etc. Bien dijo Jeremías cuando dijo, así está escrito por Dios. Así está escrito por Dios. Hay algunos que afirman que solo hay una parcial inspiración en la Biblia, pero no es así. Miren, en el Salmo 19:7 dice la palabra de nuestro Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. También algunos dicen, porque si la Biblia de Dios es perfecta, ¿por qué algunos tratan de mejorarla poniéndole o quitándole? Bueno, diríamos, no hay que tener temor, hermanos, porque dice 2 de Pedro 1:19 que tenemos la palabra profética más segura. Tantos libros que se han escrito, pero muchos libros tienen errores. Y muchos libros se escriben a conveniencia del autor. Unos libros son ciertos, otros no. Pero lo que tiene, hermanos, la palabra de nuestro Dios es que es la palabra de Dios profética y la más segura. Si la Biblia que tenemos es segura, ¿qué otro libro será más seguro que la Biblia si tenemos la palabra profética más segura? La Biblia es un gran tesoro que cualquier pobre la puede tener, y para disfrutar este tesoro la tiene que leer. Segunda de Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces esto significa que la Biblia es también plenaria. No solamente es por inspiración divina, por inspiración verbal, sino también ha sido escrita por inspiración verbal y plenaria. Vamos a ver por último punto que tenemos aquí, que también la Biblia, la palabra de nuestro Dios, es infalible. Y eso significa que no puede fallar. No puede estar equivocada, no puede equivocarse. No puede engañar. Es seguro. Es cierto. Porque tenemos la palabra profética más segura. La Biblia es infalible en el sentido de ser precisa e inmune a todo error. No hace falta tratar de perfeccionarla porque es perfecta, o limpiarla porque es limpia. En Proverbios 3:6 dice la Biblia, no añadirás a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No está adulterada, porque dice, para que por ella crezcáis. Los que afirman que existen errores en la Biblia y contradicciones, jamás parecen haberlas visto por sí mismos, y menos haberlas entendido. Pilatos dijo, lo que he escrito, y quedó firme aquello. Y lo que Dios ha escrito no quedará firme. Hace centenares de años que los hombres han intentado exterminar por completo a este libro sagrado
Y sin embargo, sigue siendo el libro con más éxito en el mundo. No hay revelación nueva desde que se completaron los escritos de los apóstoles y profetas. En Deuteronomio 12:32 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. El que cree que la Biblia tiene errores es el que quiere quitar o le quiere poner a la Biblia. Si alguno quiere encontrar un error en la Biblia, pues debería de empezar cuanto antes. Porque quién sabe cuánto tiempo le lleve sin encontrar ningún error. A la Biblia no se le debe ni de poner, no se le debe ni de quitar. ¿Qué dice aquí en Apocalipsis 22, 18 y 19? Apocalipsis 22, 18 y 19 dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es un crimen añadir al evangelio, y es una traición alterarlo, y un grave error quitarle o ponerle a la Biblia. Dice en Gálatas 1, del 6 al 7, dice la propia palabra de nuestro Dios, en Gálatas 1, del 6 al 7, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En 2 Corintios 4:2 también dice así la Biblia: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Perdón, es en 2 Corintios 4:2. Me equivoqué, hermanos. 2 Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, hermanos, el castigo será muy severo a quien intente agregar nuevas doctrinas o documentos o suprimir lo que ya está escrito. Le vendrá una maldición especial. No es bueno ni quitarle ni ponerle a la santa palabra de Dios. Entonces, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es perfecta. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Amén.